parece en la nochecita o mañana, entonces me recuerdan por el WhatsApp, entonces yo entro pues al correo y lo hacemos. A veces pues sucede eso de que no me fijé, pues yo estuve como ahí haciendo cosas en el correo, pero como hasta antes de las 12 y después no me fijé en nada. Qué pena, Ricardo. No, sí, doctor, pues si puede mejorar hacer usted la invitación para, pues como para contar más bien con cuando usted esté disponible, Bueno, porque sí, señor, listo, mejor. listo. Pero dígame, por ejemplo, en tiempos de ustedes, por ejemplo, esta tarde quedaría muy pesado después de, de que termine clase, ¿cierto? ¿Okay? Sí, doctor, pues yo pensaría que mejor mañana. Mañana. Sí, Yo señor. tengo clase de 7 a 9 y de 10 a 11 en la mañana. Podría ser por ejemplo, a las 11 o de 9 a 10, no, no puede. Pues no No. sé qué piensan mis compañeros de pronto después de las 11, doctor. Bueno, ¿sí? Sofía, ¿qué dice? Sí, doctor, me parece bien que sea Sí. después de las 11, está bien. Sí, señor. Bueno. Hola, Andrea. Buenas tardes, doctor. Bueno, entonces, de todas maneras, pues al final de la clase, pues confirmamos, ¿cierto? Y hacen usted la proyección, pues, compartir. Y cómo quieren que hagamos la dinámica. Quieren hacer ustedes en esta instancia, pues, vamos a entrar a ver como estructuras, pues, del corazón. Ya hablamos, pues, de esa parte inicial que era lo del tejido conectivo, ¿cierto? Y un poco de referencia de tipo anatómico. Y entonces, si les parece y quieren, como ir haciendo la presentación y vamos haciendo como interrelación en conjunto, como quieran. Doctor, Sí, en el anterior encuentro que habíamos tenido, habíamos quedado de que nosotros proyectamos la presentación sí. y usted daba la introducción con respecto a lo que es el tema de corazón y ya continuamos así con la actividad. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ponemos la presentación, la ponen. Pues es para yo no estar, como me estén diciendo que la siguiente, o lo hago como quiera. Doctor. Bueno, entonces presente. Doctor. A ver, ¿quién quiere compartir? Ya la comparto, Ella doctor. presentó. Bueno, Ginette. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, Esteban. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Excelente, Esteban. Gracias. Me alegra. Doctor, antes de empezar de pronto con el tema, mirar a ver si podemos como aclarar dos cositas que ya me han preguntado los Sí. chicos varias veces. Sí. Primero, organizar lo de los puntos, de pronto el quiz, por ejemplo, pasado que se hizo, lo del dibujo pues que enviamos, cómo va a ser el manejo pues de esto, va a tener alguna repercusión en el parcial que acabó de pasar o los vamos a guardar para el final, como para que lo dejemos claro, pues usted esté tranquilo y pues nosotros también como que sepamos lo que hay de una vez y ok. Y también mirar a ver si podemos cuadrar la revisión de las preguntas del parcial, pues la idea es que estemos, pues yo creo que la mayoría, o si es posible, pues todos, para que de pronto haya como claridad y todos salgamos pues del encuentro con la claridad de lo que pasó con las preguntas, porque pues sí nos generó algunas inquietudes encontrar de pronto algunos tópicos que no tratamos en clase, entonces no sé si le parece cuadrar el encuentro, pues que estemos como todos. Bueno, Esteban, sí, o sea, sé que, porque el doctor Zapata pues, las envió fue esta semana, ¿cierto? Sí, doctor. De hecho, nosotros en los reclamos, no sé, a mí la palabra reclamo me parece como pesada, pero digamos que en los reclamos que hicimos o en las observaciones que hicimos, no mencionamos eso, simplemente hicimos como algunas menciones de algunas preguntas. De hecho, yo se le comenté una, que era la del epitelio, pero habían unas que definitivamente sí no,
pues decíamos como, bueno, esto no lo vimos, de pronto algunos le pegaron, otros no le habremos pegado, bueno, no sé, de pronto yo también le pegué a una que otra, pero si habían temas que nos quedamos pensando como, bueno, esto no lo vimos en clase, de pronto no apareció en Geneser, de dónde habrá salido, pues también tener como claridad de esa Bueno, parte. Es eso nada más. listo. Perfecto, Esteban, claro que sí. Listo, doctor, gracias. Bueno, sí, listo. Entonces nos ponemos de acuerdo para ejecutar esos dos puntos con respecto a las observaciones que hay en el examen y con respecto a la temática, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces comenzamos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Pero venga, yo lo mismo, un poquito, un momentico. Venga, me falta uno, yo tengo 8. Daniela Espinosa. Ah, es que la tengo en otro color, claro. Daniela Espinosa. Son 9, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Ah, no, yo tengo 10. Andrés Felipe Acevedo. Ah, no, Andrés Felipe Acevedo no es de acá, ¿cierto? No, pero en la lista no lo veo. Ricardo, Esteban, Paula, Ginette, Andrés, Mayerly, Andrea Arango, Sofía, Ginette y Daniela. Yo sí lo tengo anotado acá, por eso estoy preguntando, yo lo tengo registrado. Entonces fue que no quedó ahí. ¿Cierto? ¿De acuerdo, Andrés? ¿Sí? O sea, aquí en la presentación, si está mirando, está viendo la pantalla. Listo. Dice histología cardíaca. Y debajo están todos los integrantes. Yo veo que no está su nombre. Eso es lo que me estoy haciendo referencia. A donde no lo veo. Ah, ya lo vi. Claro, ya no lo había visto. Esperen, yo 1, 2, 3, 4. No lo había visto, no me han dicho que sí estaba. 4, 5, 6. Después yo le he dicho aquí 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Listo, sí, ya los tengo. Ya que no ha mirado ahí en la mitad. Bueno, muchachos, entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, tomando un concepto general del corazón, en términos macro, determinamos o tenemos el concepto general de lo que es la función del corazón, y es que es un órgano que es órgano bomba hace referencia de que su actividad tiene la responsabilidad de recibir, de emanar, de volver a recibir y también de emanar la sangre que va a la circulación general. Mediante este órgano que es en su aspecto macroscópico, que es un órgano netamente muscular, y que ese órgano muscular genera una serie de actividades que se llaman contracciones, y que son unas contracciones que son dirigidas, que son reguladas, que son controladas y que generan ese tipo de actividad que sea en forma secuencial, de que mientras que una de las cámaras, que son la parte fundamental o integral de lo que es la forma y el aspecto del corazón, que es el sitio donde va a albergar en ciertos momentos este fluido sanguíneo y que luego lo va a transportar mediante su fenómeno de contracción hacia otros sitios. Bueno, sabemos entonces que el corazón, pues dependiendo como la forma como queramos o pretendamos hacer la subdivisión, algunos pues lo determinan como hemicorazón o hemicardio derecho, hemicardio izquierdo, o hemicorazón derecho, hemicardio izquierdo, donde en ambos tenemos dos cámaras, dos que se encuentran más superiores que las otras dos, que son las aurículas, y otras que son las ventrículas.
Y entre ellos existen una serie de orificios de comunicaciones en los cuales se realiza un cierto tipo de actividad en que limita esos orificios en determinados momentos y lo limita a través de unas estructuras que tiene sobre las superficies que se llaman las válvulas. Las válvulas están conformadas por unas, digamos, una forma como de aletas o de puertas que se le determina o se le da el nombre de valvas, que ellas tienen una constitución de una fijación anatómica y de un hecho histológico que le permiten realizar todo el tiempo estas actividades sin que vaya a generarse normalmente algún tipo de desgaste significativo, pero eso que sí sucede con mucha frecuencia por situaciones en las cuales pueda adherirse sobre las superficies valvulares algún tipo de, digamos, de microorganismos o de generar superficies irregulares y dar el factor predisponente para que se produzca lesiones en las valvas que se llaman lo que son las valvulopatías y que ellas también van a depender de la situación o conformación que tengan las cámaras auriculares y ventriculares y nos va a subclasificar en que ellas pueden funcionar irregularmente generando algo que llama insuficiencia o estenosis. El término nos lo dice en forma general, insuficiencia es que no son lo pertinentes funcionalmente y estenosis es el hecho de que no genere un movimiento adecuado. Bueno, te voy a dar un momentico, creo que me faltaba ya algo. Bueno, los nombres pues, de ellas, pues entonces que son 4, las que son la auricular, perdón, la ventricúspide, la mitral, pues después terminamos 2 sitios y el otro lo que se llama las 2 simoideas. Hay una estructura y se le dice, digamos, en una mal forma por el concepto que refleja y es el término del esqueleto y para nosotros esqueleto es un hecho que está directamente relacionado con el tejido óseo, pero hay algo que se encuentra en el esqueleto, que es un tejido conectivo que es fibroso y que es como el armazón y el que va a generar la factibilidad de inserción o de sostenimiento de varias estructuras para que él tenga una forma definida y por cualquier situación no vaya a tener una posibilidad por el hecho de ser un órgano de tipo muscular que sea deformable. Igual como de pronto hemos hecho mención en algunos otros sitios, y que forma parte como de ese hecho definitorio de dónde es que encontramos las superficies epiteliales y que habla que son los sitios donde hay cavidades y este es uno de ellos, entonces por eso el corazón tiene esta serie de capas, una que recubre internamente, otra que se encuentra en la mitad y otra que se encuentra en la periferia. Regularmente la que recubre internamente es la que tiene el epitelio y es la que va a permitir a través de esa superficie lisa y que es impermeable, que no permite la difusión de su contenido hacia otros espacios y la funcionalidad es de eso, es permitir el paso de regularmente la capa mediantosa de estructuras, sea tubulares o cavidades o vísceras huecas, la mitad de la capa de la mitad la que va a realizar la actividad de tipo fisiológica con respecto al movimiento o el paso de esas sustancias de un sitio a otro, como por ejemplo sucede en el sistema digestivo, el paso del contenido del bolo alimenticio del esófago al estómago lo hace a través de esos movimientos peristálticos que están en la capa media. Y regularmente la capa externa es la que va a proteger, a impermeabilizar, a individualizar, y es un hecho que es muy significativo a nivel del corazón por la razón de que él tiene unas estructuras o unos órganos vecinos, como son los pulmones, que tienen mucha susceptibilidad a tener procesos de tipo infeccioso. Por eso, además que el corazón con sus 3 capas tiene una capa por fuera, que parte de la razón de ser es eso, es protegerlo con respecto a las infecciones que se puedan dar en su vecindad. Además de generarle un espacio donde él pueda realizar esa actividad de contracción y relajación, donde el corazón va a disminuir y aumentar de tamaño y que no dé la posibilidad de que exista roce con otras estructuras, porque si no, pues con este movimiento de todo el tiempo hasta el momento en que tengamos vida se va a realizar este tipo de actividad y eso generaría un desgaste y a través de esto va a tener un espacio que le pertenece y que no va a tener la posibilidad normalmente de roce con otro tipo de estructuras, y como es ese saco pericárdico.
y el sitio donde hace ese movimiento es lo que llama la cavidad pericárdica. Bueno, entonces resulta que a diferencia de lo que vimos en el sistema respiratorio, a nivel del corazón, existe otro tejido que cobra mucha importancia, así como vimos que en el sistema respiratorio, y le hicimos un poco más de énfasis, fue a lo que es a los tejidos epiteliales, porque la actividad fisiológica prácticamente desde la entrada, o sea, desde la carina, perdón, es que la carina del vestíbulo, en la sucesión de toda esta cantidad de conductos hasta que llegamos a la superficie alveolar, está dependiendo esa actividad fisiológica de las superficies epiteliales. En el corazón no es ajeno a eso y con eso me quiero referir que es muy dado que esos tejidos básicos, se cita varios tejidos básicos en un sitio, por ejemplo, el tejido conectivo siempre tiene que existir en todos los sitios, es muy factible que exista epitelios, algo de componente de tipo nervioso y de tipo muscular. Pero hay unos tejidos, como vimos en el sistema respiratorio, que cobran una gran importancia y en este caso hacemos un poco de una detención en el tejido conectivo. Dado que el corazón, a pesar de que en su apariencia es un órgano netamente muscular, pero debido a que es un órgano que requiere metabólicamente, es muy exigente, porque es algo que en todos los segundos tiene que estar recibiendo el oxígeno, entonces hace que el tejido conectivo juegue un papel importante y que viéndolo dentro del corazón existe mayor proporción de tejido conectivo versus tejido muscular. Bueno, entonces este concepto general del tejido conectivo es el que va a representar pues lo que es el esqueleto y que va a generar ese fenómeno como de amarre, como de estructura, como definición de un sitio anatómico. Otra de sus responsabilidades es que a través de ese tejido conectivo es el reservorio de cantidades y diferentes moléculas de algún tipo de actividad de tipo biológico. Hecho que sirve para el momento que se va a generar este proceso de absorción o el momento que se va a producir este fenómeno de desecho. Devuélvamela un momentico, yo miro una cosita. Bueno, y hay algo en el tejido conectivo, pues que sabemos muy bien que hay diferentes formas de clasificarlo, ejemplo, el que es de tipo embrionario, el propiamente dicho, y el especializado. Y otra clasificación basada en lo que lo compone, que él tiene lo que es una matriz extracelular y lo otro que es el componente de tipo celular. Y esa matriz extracelular, pues de que hay una serie de proteínas y en esa matriz extracelular incluidas las fibras que son elásticas, colágenas y las fibras reticulares. Bueno, hay un tipo de célula que es fundamental cuando estemos en la parte de patología, que son estos los fibroblastos. Son células pluripotenciales y las tenemos en muchas regiones de nuestro cuerpo porque son células que tienen la capacidad de transformarse en otro tipo de células de acuerdo a la necesidad e inclusive convertirse en células de defensa, transformarse en células musculares lisas, por ejemplo, cuando hay daños de tipo vascular y que en la actividad fisiopatológica, por ejemplo, en ese suceso de la placa ateromatosa en las arterias coronarias, tiene un gran papel que es la que colabora a generar ese casquete o esa membrana o cápsula que se encuentra bordeando esa matriz de lípidos y de restos celulares que es la placa ateromatosa. Bueno, ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, de estas menciones que se hacen acá, dentro de las funciones del tejido conectivo, como son el transporte, intercambio de sustancias, depósito de grasa, soporte estructural, defensa y protección. Son hechos que en mayor o menor proporción realiza pues, el tejido conectivo en todos los sitios. Por ejemplo, el transporte, ¿qué me dice? ¿Quién me lo sustenta? Sofía. No. O le preguntamos a alguien del salón. Un ejemplo, cómo sustentamos que una función del tejido conectivo es el transporte. Sofía. Sofía. Ya se rió. ¿Sí me entendió, Sofía?
Sí, sí, sí. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, Sofía. Sí, Entonces, doctor. le estaba comentando que si de pronto había una forma, un ejemplo donde nos representara que una de las funciones del tejido conectivo es el transporte. Pues bueno, doctor, podríamos decir pues, es un medio donde se transportan sustancias nutritivas, ¿no? Que pues, un ejemplo de él clarito ahorita, no, doctor, se me pasa así en el momento. Bueno, ¿qué me dice, Por ejemplo, ¿puedo hablar? Esteban? Por ejemplo, el intercambio de nutrientes, por ejemplo, entre la sangre y los tejidos y los desechos también. Pero ese sería más esto de intercambio de sustancias. O Ok. lo que está comentando Esteban, por ejemplo, lo que sucede en la pared de un vaso sanguíneo, de que, por ejemplo, una vénula que va a pasar sangre al espacio extravascular, elementos celulares, por ejemplo, las células de defensa, pero uno de ellos puede ser la pared o la estructura tubular de los vasos sanguíneos, que nos van a permitir que pase, transportemos este tipo de células a través del fluido sanguíneo, y sabemos que esto es parte de los tejidos conectivos especiales, que es la sangre, y que es este componente viscoso que lo que parte de sus funciones es generar un medio adecuado para poder transportar las células o los elementos formes de la sangre, como son los glóbulos rojos, como son las plaquetas y como son los leucocitos. Ese puede ser un ejemplo de transporte. El soporte estructural, pues está dado en los tejidos conectivos especiales, como es el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, hecho que nos hace característico en los seres vivos que somos vertebrados y que forma parte como de ese fenómeno de sostén que nos permite generar una locomoción con cierto tipo de características, los fenómenos de articulación y generar pues el movimiento. Y además, pues algo que sucede a nivel de los huesos, que ellos en la parte central, que tienen un sitio anatómico que está conformada por tejido adiposo y por algo que llama la médula ósea roja, y que en ese sitio es donde se van a producir todas las células sanguíneas. Defensa y protección, aquí está pues en la imagen una célula, y esa célula está correspondiendo a una de las células de defensa, como debe ser un basófilo, y que es parte como del el componente celular que siempre está generándonos esa vigilancia, esa respuesta y ese fenómeno de respuesta ante los procesos infecciosos de cualquier tipo, parasitario, viral, bacteriano, y las reacciones que se dan, por ejemplo, de tipo inmunitario. Ellos también forman parte como de esa subclasificación de tejidos conectivos especiales, ¿sí? Bueno, intercambio de sustancias es totalmente objetivo, es claro. En esta imagen nos está mostrando lo que es una superficie alveolar con las células que lo recubren, que es ese epitelio plano simple, y que forman una barrera que se hace impermeable, pero que a través de ella se genera el paso o el filtro del oxígeno y del dióxido de carbono para hacer el intercambio con los capilares que se encuentran adjuntos a él. Igualmente, en el cambio de sustancias, pues todo lo que las sustancias, por ejemplo, a través de los vasos sanguíneos, también transcurren ciertos productos como son las hormonas, que ya son producidas, ejemplo, en la glándula del tiroides o a nivel de la hipófisis o de la pineal, y que estas hormonas producidas se van por este sistema glandular que se llama el endocrino, que no tiene conductos, sino simplemente es a través de los vasos sanguíneos, y que llega a unos órganos blancos, como por ejemplo la influencia que va a tener en los ovarios, como va a tener, por ejemplo, a nivel de los testículos o de muchos sitios del cuerpo donde se requiere de la funcionalidad de las hormonas. Y es eso que también permite pues, el transporte de sustancias de un sitio a otro. Y otro es todo lo que son los productos de desecho que se encuentran, por ejemplo, si viéramos esta imagen superior izquierda, que hay vasos sanguíneos, y
es dado que dependiendo del sitio anatómico exista paso del líquido del espacio intravascular al espacio intersticial, y ese líquido que pasa por alguna situación que fisiológicamente sucede y con mucho más énfasis de tipo fisiopatológico, eso debe generar un movimiento y una forma de desecho de eso. Y es en el momento en que pasa todo ese líquido intersticial que pasa a través de los vasos capilares de tipo linfático y donde recoge todos esos productos de desecho, restos celulares, material fibrinoide, microorganismos, y se va a través de estos conductos. El depósito de grasa es un... ¿Quién me quisiera hablar de eso? Yo creo que Ginette está que se habla. ¿Cierto, Ginette? Ginette. Profe, es que somos... ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? Muchachos, no me están escuchando. Sí, doctor. ¿Ah? Paula, ¿qué dijo? Que sí lo estamos escuchando, doctor. Eso, Ginette. Ginette. Doctor, ¿cuál de las dos? Ginette. ¿Ginette Alexandra o Ginette Marcela? Ginette Marcela. Sí, estaba hablando con los que forman parte como del grupito. Sí, señor. Yo soy Ginette Marcela. Pues entiendo que se acumulan como en células, que se llaman lipocitos, pues que son, que forman y a la vez almacenan la grasa en esa parte. Ah, bueno, y como esa grasita también actúa como almacén de reservas nutritivas. Y sobre todo de tipo energético, ¿cierto? Bueno, listo, pasemos a la siguiente. Bueno, entonces el tejido conectivo, habíamos ya mencionado que pues, una de las formas de clasificarlo es de acuerdo a lo que él esté compuesto, y que él está compuesto por una matriz extracelular y por células. Y esa matriz extracelular tiene una parte que es amorfa, y es una que es el sitio donde se sumergen, donde se sostienen algunos de los componentes que le pertenecen al tejido conectivo, y que ya está conformada por glucosaminoglicanos, proteoglucanos o proteínas de tipo adhesivo. Y en esa matriz extracelular hay otro componente que son las fibras. Y sabemos entonces que son las fibras elásticas, las fibras colágenas, y algunos autores involucran en ese sitio lo que son las fibras reticulares. Bueno, y que están entonces las células, y entonces las células se subclasifican en unas células que son fijas y otras células que son móviles. Dentro de estas células pues están las células que tienen esa responsabilidad de estar recuperando lo que se está generando de proceso de desgaste, o en los casos donde hay una fisiopatología. Les mencionaba hace un momento con una actividad fundamental como son los fibroblastos, que son unas células que son realmente progenitoras y que tienen la capacidad, por ejemplo, en la piel, en el tejido dérmico, de estar produciendo colágeno, porque es un hecho que esas fibras de colágeno con el paso de los días hay fibras que se van degenerando y deben de ser recuperadas, que tienen la capacidad de transformarse en los casos que sea necesario en células de defensa, por ejemplo, como células fagocíticas o células musculares lisas, etc. Bueno, pasemos. Bueno, entonces de eso, lo que mencionaba pues hace un momento, de las células que se encuentran pues en el tejido conectivo, que se clasifican en dos formas, las células móviles y las células fijas. Esas células móviles son las células que pueden estar en un sitio normalmente anatómico, porque el sitio, digamos que lo exige como parte de que él sea preservado en su integridad, y por el riesgo que regularmente existe a que se den fenómenos, por ejemplo, de tipo inflamatorio infeccioso en ese sitio.
como por ejemplo todas las superficies de nuestro cuerpo que están abiertas, como es la cavidad nasal, la cavidad oral, parte del sistema genitourinario. Entonces, en esos sitios nosotros tenemos normalmente linfocitos, como si bien nos acordamos, yo creo que sí. ¿Sí o no, María José Cabrera? María José Cabrera. María. ¿Qué pasó, María José Cabrera? Sí, doctor, ¿me escucha? Hola, María José. Era una preguntita. Nosotros vimos sistema respiratorio. Doctor, ¿me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Nosotros vimos sistema respiratorio, ¿cierto? Y en el sistema respiratorio vimos que en la mucosa, regularmente a nivel de la lámina propia, unos sitios anatómicos. ¿Aló? Unos sitios anatómicos donde regularmente no, siempre existen células de defensa. ¿Se acuerda, por ejemplo, qué sitios? María José. María José. María José. Pues, por ejemplo, a nivel de los alvéolos, los más... A nivel de los alvéolos, ¿qué hay? Andrés, ¿nos acordamos de algo de eso? A ver, la pregunta de origen es siguiente. ¿Qué estructuras o qué sitios anatómicos del sistema respiratorio que vimos existen células de defensa normalmente? Doctor, los macrófagos en los alveolos. ¿Hay en los bronquiolos? No lo entendí. Andrés. A ver, vimos en la cavidad nasal que debajo del recubrimiento epitelial, que nos acordemos cuál es el recubrimiento epitelial, se encuentra algo que llama la lámina propia. Y esa lámina propia normalmente existen linfocitos, células plasmáticas, y vimos que también hay eosinófilos en poca cantidad. Y eso siempre están ahí, es algo que es normal. Y estoy haciendo referencia porque son células móviles, porque en el momento en que se requiera para algún tipo de situación que haya, ellas van a dar movimientos, se van a activar y van a salir sobre la superficie epitelial a realizar la función que le corresponde. Por ejemplo, en los casos de reacciones de tipo viral, pues los eosinófilos, y en los casos de procesos de tipo alérgico, salen los eosinófilos, y viral, en los casos de que suceda algo viral, salen los linfocitos. Se activan y van a salir a generar el tipo de actividad que le corresponde, que es fagocitar esas células. Lo encontramos que habían en la laringe, en la tráquea, en los bronquios, en toda su secuencia. Ahí, eso. Cuando el semestre anterior que se vio en el sistema digestivo, igualmente en el esófago, estómago, intestino delgado y grueso, existe tanto en la lámina propia como en la submucosa donde la hay, la presencia de células de defensa normalmente, agrupados en una distribución que es muy precisa. Y con eso estoy haciendo como el ejemplo de lo que realmente tiene la actividad o el nombre que le determina que son células móviles, donde están entonces los monocitos, macrófagos, células dendríticas, linfocitos, células plasmáticas y los neutrófilos. Los neutrófilos pues, son células que normalmente... ¿Quién me responde? Esteban. Sí, señor. Los neutrófilos. ¿Hay algún sitio anatómico donde normalmente los encontremos en nuestro cuerpo? Por decir algo, por ejemplo, es que en el músculo, que en la cavidad oral, que, bueno, algún sitio.
pues esos son los que encargan de los procesos virales. Entonces, Doctor, ¿podrían estar en la médula ósea? Ellos se encuentran en forma inmadura en la médula ósea y van circulando por la sangre. Pero el tema es que, Esteban, los neutrófilos son las células que intervienen cuando hay infecciones bacterianas, solo bacterianas. Cuando son virales son los linfocitos. Entonces, normalmente no existen en ningún sitio anatómico, normalmente. Solamente se encuentran en los diferentes estadios de maduración a nivel de la médula ósea y están circulando por la sangre. Digamos como en una ciudad, como si fueran organismos de seguridad, que sean estas células que van por la sangre, que son, por ejemplo, estas fuerzas de seguridad que van en vehículos, en moto, caminando, etcétera, por toda la ciudad. Y ellos están en forma inactiva, o sea, no están ejerciendo ninguna actividad de defensa, simplemente vigilancia, ¿sí? Y que esas, ¿sí? Dígame, Sofía. Se podría decir que es como una forma de que ellos hicieran como un escaneo en todo el cuerpo, que en el momento en el que sea requerido de la ayuda de ellos, ahí empiezan a actuar y maduran. Ellos no, ellos salen de la médula ósea en forma madura, pero están inactivos y están circulando. Entonces, ejemplo, resulta que se enterró, digamos, un chuzo en el segundo dedo de la mano izquierda, ¿sí? Eso en forma inmediata hay una serie de estimulaciones en la cual hace que los neutrófilos empiecen a activarse y la circulación inicialmente circula un poquito más rápido. Y los neutrófilos activados, cuando están llegando como a ese sitio, a ese segundo dedo de la mano izquierda, ellos se van acercando a los capilares. Y ya cuando están, por ejemplo, al venir de las estructuras de las vénulas, que es como veremos en otro momento, las vénulas le dan la posibilidad, o sea, ya aumentan la permeabilidad y a través de las células endoteliales tienen la capacidad de pasar dentro de las vénulas y salirse al tejido intersticial. Y lo hacen en un sitio cerca. Y luego ellos migran, son atraídos por las mismas bacterias y migran al sitio donde está la bacteria para hacer ese fenómeno de fagocitosis. Entonces, por eso quiero hacer referencia a que los neutrófilos no se encuentran en ningún sitio como tejido, se encuentran circulando por la sangre. Y que valga el ejemplo que estaba adjudicando de los organismos de seguridad que tenemos siempre en nuestra ciudad, que ellos están en algunas zonas. Y lo fijo es esos organismos de seguridad que están siempre en un solo sitio. Ejemplo, los CAI, los batallones, el comando de policía, etcétera, etcétera. De las células fijas, los fibroblastos, que ya los he mencionado varias veces, las células reticulares, células mesenquimatosas, que son células productoras de otro tipo de células, y esas que llaman los adipocitos o las células, o las células adiposas. Bueno, pasemos. Bueno, entonces el tejido conectivo se clasifica en 3 formas. Hay autores que lo resumen y le dan una división más simplificada, pero esta es perfecta porque al hablar que son de 3 formas, el embrionario, el propiamente dicho y el especializado. Porque resulta que el embrionario, como su nombre lo está determinando, es el que se va a encontrar en el embrión. Y él se subclasifica en 2 formas, uno que es el mesenquimatoso y el que es el mucoso. Y este mesenquimatoso es el tejido embrionario que está generando la posibilidad de multiplicar y multiplicar células en el momento que estamos generando los órganos, que eso sucede más o menos hasta terminar la 16ª semana, donde se están generando o formando todos los órganos de nuestro cuerpo y todas las estructuras. A partir de ese momento ya lo que hace es crecimiento. Y este mucoso, que es el que forma parte de la gelatina de Wharton. Ricardo, ¿usted ha escuchado eso? No, sí, claro. Ricardo. Doctor. No, doctor, no. Sinceramente no lo tengo muy presente en este momento. No tengo presente. Pero yo creo que Manuela Martínez sí. Manuela. Buenas tardes, doctor. Hola, Manuela. Ese término gelatina de Wharton, ¿lo has escuchado alguna vez? Sí, doctor, como el cordón umbilical. Exactamente. Él está presente en el cordón umbilical. Entonces, por eso lo clasifican, gracias, mujer, lo clasifican aparte porque estos 2 tipos de componentes solamente están en el embrión y en el cordón umbilical. Es dado que esas células mesenquimales quedan vestigios en nuestro cuerpo y a veces son
son formas de, en un momento dado, de generar procesos de tipo neoplasia. Por ejemplo, a nivel del ovario, a nivel de los testículos también, y son células o neoplasias que se llaman de tipo embrionario, porque están conformadas por células embrionarias y hecho que hace que eso sea comportamientos muy indiferenciados o sea muy agresivos. Bueno, el propiamente dicho se divide en laxo y denso. Es posible que su nombre más o menos nos lo esté implicando. Laxo es un tejido conectivo que no tiene muchas células y denso que tiene mucha cantidad de células y depende del sitio anatómico, requiere de que no haya, por ejemplo, laxo es el que no, su responsabilidad no es dar ningún tipo de soporte ni de fijeza, que no tiene mucho riesgo de procesos infecciosos. En cambio, el denso es sitio donde algo más de resistencia, de fijeza, como por ejemplo la piel. Si debajo en el tejido dérmico existiera un tejido muy laxo, pues la piel se desprendería y se descolgaría. En cambio, a nivel de este tejido conectivo denso, le da fijeza y se sostiene en su sitio. Bueno, y el especializado, como mencionamos en forma global hace un momento, pues es en el cual incluye lo que es el tejido sanguíneo, que es un tipo especializado que tiene una consistencia que es fluida y es un tejido que es viscoso. Y totalmente lo contrario, uno que es duro, que es el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Y ahí pues incluyen pues algunos autores, por ejemplo el tejido adiposo en ese sitio. Esto que le involucran acá, que es el elástico y reticular, eso forma parte porque el tejido elástico es más de fibras elásticas y pertenece a la matriz extracelular, pero algunos autores lo incluyen en él. Pasemos. Bueno, entonces en primer lugar, estas células, los fibroblastos, es lo que les mencionaba, es la célula más frecuente en el tejido conectivo. Ellas son unas células que son grandes, que son aplanadas y alargadas, con finas prolongaciones, y son estas que tienen un citoplasma eosinófilo, o sea, eso quiere decir que es un citoplasma que es rosado, o sea, que está tomando mucho la coloración de la hematocilina. En ese ve un núcleo que es ovoide, y aquí, como por ejemplo leemos en esta célula, tiene un núcleo, pero un nucleolo, a veces dos, y una cromatina pues, muy condensada. Hecho que hace que los fibroblastos, por ejemplo, en el procesos reparativos, ellos tienen mucha actividad y es lo que va a generar ese tejido fibroso, duro, lo que vemos en una cicatriz, que si nosotros la tocamos en su interior, eso es algo que tiene mayor consistencia y esa mayor consistencia la están dando los fibroblastos. Y dentro de todo, ellos a veces también pueden tener diferenciación. Ellos pueden tener diferenciación hacia células musculares lisas y se convierten en miofibroblastos, que es de pronto lo que les comentaba hace un momento en las lesiones, por ejemplo, los vasos sanguíneos coronarios, que se forman esas placas ateromatosas. Los fibroblastos tienen mucho que actuar en ese sitio, como veremos pues, en otro momento. Sigamos. Las células adiposas. Es muy frecuente que aparezcan o se encuentren a los lados intermediando los vasos sanguíneos pequeños con la función de almacenar triglicéridos, o sea, son células de almacenamiento. Son reservas de tipo energético. Es de esperarse que esto blanco que está aquí en este sitio y que tiene un puntico negrito en la periferia es el núcleo y todo el resto es la célula. Y ellos regularmente están sostenidos en esa red de fibras reticulares. Y alrededor de fibras de reticulares, por ejemplo, la malla de un gallinero, la conocemos que son fibras delgaditas que tienen una forma como hexagonal. ¿Y qué hace esa malla de gallinero? Le da como soporte, como estructura, como definición a un sitio. Es parte como integral en muchos sitios de nuestro cuerpo. Y antiguamente se le llamaba el sistema reticular. Ejemplo, el vaso, el hígado, el ganglio linfático. El armazón de ellos o la estructura, como por ejemplo, comparadamente, pudiéramos pensar en el momento de construir una casa o un edificio, hay algo que son estructuras que son las columnas y que ellas están basadas sobre varillas sostenidas en algo que las fija, que es el cemento. Bueno, entonces los adipocitos son el componente principal del tejido, pues que pasa a denominarse tejido de tipo adiposo. Pasemos. Estas células reticulares
ellas las encontramos en los tejidos y en los órganos linfoides, donde se relacionan con las fibras reticulares. O sea, hay células reticulares y fibras reticulares. Y lo que yo les mencionaba ahora, ejemplo, el ganglio linfático. Sabemos que tenemos ganglio linfático, ¿cierto? ¿Cierto, Andrés? ¿En dónde? Uno. Uf, ¿y eso qué es? Ah, sí, fue que eso ya lo vieron, ¿verdad? En el cuello, pero es que el ganglio visto, ¿dónde queda? Él se sube. ¿De qué? De linfa y de células neoplásicas, por eso se llama Virchow, ¿cierto? Es que el ganglio erizo patológicamente, siempre que se presenta es algo patológico, y él se encuentra ahí en la región subclavicular izquierda. Bueno, pero entonces yo le preguntaba es, normalmente, ¿dónde tenemos nosotros ganglios? Y usted dijo que en el cuello, es totalmente cierto, 1, 2, listo. ¿En dónde? Bueno, pero bueno, superficialmente los encontramos en 3 regiones, que son el cuello, la región axilar y la región inguinal, ¿cierto? Bueno, venga, qué pena muchachos, yo contesto aquí un mensaje que es una interconsulta de dermatología, 2 segunditos, 2 segunditos muchachos. Ya voy. Bueno, muchachos, qué pena. Es que hay cosas que escriben que pues, uno debe responder en el momento. Bueno, entonces ese es un órgano que llamémoslo órgano reticular porque él tiene muchas fibras reticulares. Y fuera de eso, pues debe tener también esto, células reticulares. Por eso aquí nos está diciendo que se encuentran en el tejido y en los órganos linfoides, como por ejemplo el ganglio linfático. Y se relacionan en una forma inmediata. O sea, esto que estamos viendo es que yo pongo a señalar como si me estuvieran viendo. Esas fibritas negras que forman como una malla. Todo eso son fibras reticulares. Y eso rosadito, que tiene un núcleo en el centro con nucleolo y que tiene una forma como de medio estrellitas o forma triangular, son las células reticulares. Ellas tienen y se encuentran inmersas en ellas. Tienen núcleos que son grandes y es de color, es basófilo, o sea, tendiendo a ser como moradito. Y la función principal de las células reticulares es producir las fibras reticulares, que ellas también, como parte del proceso evolutivo, se están deteriorando y se generan nuevas células, nuevas fibras reticulares a través de las células reticulares. Pasemos. Los mastocitos. Son unas células que tienen, digamos, como una característica muy bien definida de qué es lo que sucede con ellos. Y es que ellos están llenos de gránulos y por eso se le llama así. Y son unas células que son grandes, donde su núcleo es muy pequeñito y se encuentran en la mayor parte de los tejidos conectivos, donde se concentran alrededor de los vasos de pequeño calibre, o sea, son células muy frecuentes de tenerlas en nuestro cuerpo. Y ellas desempeñan un papel importantísimo en los procesos inflamatorios. Y es dado que contiene varios mediadores inflamatorios importantes, como la histamina y la heparina, o sea, esos procesos donde llega, por ejemplo, a nivel de la cavidad nasal, que llega un microorganismo de tipo viral y se produce una reacción de antígeno-anticuerpo en este sitio. Y en ese caso se va a dar vasodilatación.
y se va a dar aumento de la permeabilidad, entonces eso se edematiza porque sale plasma por fuera del vaso sanguíneo. Y hay algo que llama broncoconstricción, o sea, los músculos lisos de las estructuras bronquiales o de cualquier sitio van a generar contracción. Entonces, estos mastocitos lo que hacen es liberar esta sustancia, que es la histamina y la heparina. Siguiente. Monocitos y macrófagos. Sabemos, o si no, pues lo vamos a determinar en otro momento, que los leucocitos se dividen en dos aspectos, los que tienen gránulos y los que no tienen gránulos. Y los que no tienen gránulos son los linfocitos y estos que son los monocitos. Estos monocitos tienen la capacidad de transformarse en estas células que son macrófagos. Y sabemos que los macrófagos son células fagocíticas, que, Andrea. Sí, doctor. En el sistema respiratorio vimos algo de eso. En el alveolo, los macrófagos. Se encuentran en la superficie alveolar, se llaman macrófagos alveolares, otros autores los llaman como células de la insuficiencia cardíaca o células del polvo, porque fagocitan todas esas partículas de polvo que alcanzan a llegar, y en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que hay congestión vascular, ellos fagocitan mucho pigmento de hemocídeo. Entonces ellos participan en una forma importantísima en el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Como les decía, se originan a partir de los monocitos y ellos se meten al tejido conectivo. Ellos viven más o menos un promedio de 2 meses y no son utilizados. Ellos se fragmentan y ellos se encuentran en estado de reposo. Lo encontramos en algunos sitios anatómicos normalmente, como por ejemplo a nivel de la superficie alveolar, y pueden estar fijos dentro del intersticio o libres sobre la superficie alveolar. Y en el momento que haya una reacción inflamatoria de tipo inmunitario, pues entonces los macrófagos se activan. Estos macrófagos reciben nombres como dependiendo del sitio anatómico. ¿Cierto, Ricardo? No, ni idea. ¿O sí? Sí, doctor, sí, señor. Ejemplo. Pues están los macrófagos alveolares, se me salta el nombre en este momento de los que están en las neuronas. Se llaman glía. Microglía. Eso. Sí, en el hígado. Células de Q. De Kupfer. Eso, de Kupfer. Sí, señor. Ricardo, hay como por las dudas, averígame en qué otro sitio te reciben el nombre, por ejemplo en el sistema urinario. Y si lo encuentra, me hace una señalita y nos comenta, ¿sí? Pasemos a la diapositiva. Ricardo, muchas gracias. Están las células mesenquimales, son células que son grandes, con núcleos grandes ovalados, tienen núcleo prominente, son células que tienen esta característica, que son pluripotenciales y tienen la capacidad de diferenciarse en otro tipo de células que se encuentran en el tejido conectivo. Las encontramos en mayor cantidad a nivel de la médula ósea y a nivel del cordón umbilical y en el tejido adiposo. Siguiente, las células dendríticas. Esas son las células de Esteban, ¿cierto? Cuéntenos. Qué aterrizada. Qué aterrizada tan brusca. Estos son un tipo de células de defensa que son las principales presentadoras de antígenos. Reconocen a su vez a los antígenos que son fagocitados, representadas como células de Langerhans en piel y dendrítica intersticiales en el tejido conectivo de los diferentes órganos. Exacto. Esas células dendríticas, ejemplo, ahí en la epidermis se llaman células de Langerhans y tienen ese tipo de actividades, de ser células que van a dar una señalización en el momento que tengamos contacto con algún tipo de sustancia que es ajena o que cierta susceptibilidad por los pacientes, que ejemplo, que cursan con dermatitis de tipo atópica. Esteban, es una pregunta salida de orden. ¿Se la hago a usted o dígame un número y la preguntamos al azar, al salón? ¿Un número? ¿O la responde usted o me dice un número y la pregunto a alguien del salón? Pues si quiere le intento yo, aunque no bueno, seguro. El nombre es lo siguiente, yo sé que si le pregunto en alguna forma, usted me va a ir respondiendo. ¿Cómo se llaman las células que se encuentran en la epidermis? Yo sé que sabe varias.
Las células de Langerhans. 1. Uf. Fibroblastos, Entonces, si no estoy mal. ¿Cómo? Fibroblastos, si no estoy mal. No, piensa en esto, Esteban. ¿Qué tipo de epitelio tiene la piel? Plano estratificado. Entonces, ¿células escamosas o células planas? Van 2. Fibroblastos, si no estoy mal. Está mal. Ah. Esteban, ¿qué es lo que le da el color a usted de la piel? Las 2. ¿cómo es que se llaman? Se me olvidó, los melanocitos. En los melanocitos, ya van 3. Resulta que la piel, la epidermis, esas células escamosas cuando llegan a la superficie, eso sucede más o menos, se demora por ahí unos 4 meses. Cuando llegan arriba, esas células pierden el núcleo y se vuelven células fantasma o se mueren, pero tienen que ser restituidas. ¿Qué tipo de células debe tener la epidermis de que esté dando esa posibilidad de recuperar? Que lo vimos también como que en el sistema respiratorio. Sí, claro, en la tráquea se nombra de una forma muy significativa porque el 30% de las células de la tráquea tienen este tipo de células. Son las células progenitoras. Se llaman, empieza por B. Por ejemplo, las respiratorias, células basales. Las células basales. Vio que las había casi todas, falta una nomás. Entonces son las de células de Langerhans, escamosas, melanocitos, basales, y falta una. ¿La averigua? Ok. Sí, porque no recuerdo. Listo. Averígüemela pues. Listo. Por favor, ¿Sí? ¿no serían queratinocitos? O sea, ¿de queratina? Los queratinocitos son las mismas células escamosas en un estadio de maduración más superficialmente. Bueno, pasemos. Los linfocitos granulocitos. ¿Cómo, Ricardo? Pues estaba buscando, encontré que era célula mesanglial o un macrófago renal residente, sí. Macrófago renal residente o células mesangiales. Claro, esos son parte de la estructura de los riñones, las células mesangiales. Perfecto. Ya que está ahí como un plan de buscador de datos, mire a ver si en la vejiga urinaria también hay. Listo, doctor, ya miro. Gracias. Entonces ya tenemos macrófagos alveolares, células de la gría, células de Cooper, células mesangiales. Ahí vamos sacándole tema. Oiga, Esteban, ¿se está buscando? Ya dijeron queratinocitos, ¿no? No, señor. Uy. No son los queratinocitos. Los queratinocitos son las mismas células escamosas, pero las cuales se han ido transformando en queratina. Bueno, las otras células son los linfocitos, que son los granulocitos y los mastocitos. Entonces, de los linfocitos, que son las células que no tienen gránulos, están los linfocitos de tipo T y B, que los linfocitos T son los que reaccionan frente a las células y los linfocitos B reaccionan cuando hay ese componente de tipo antígeno-anticuerpo. Y es lo que nos va a dar esa inmunidad pues, específica a nosotros. Los granulocitos son los neutrófilos, ¿sí, Paula? Que las células que faltan en la piel serían las células de Merkel, que son las neuronas que reciben como o sea, pues sí, la sensibilidad. Exactamente, las células de Merkel. Son las que nos dan esa sensibilidad, digamos, táctil, esa sensibilidad fina. Esteban, te repita así rápido, las células de la epidermis, pero así. Langerhans, melanocitos, escamosas, las de Merkel y los basales. Hola, mujer, ¿cómo le va? Ay, qué pena no haberle contestado por lo que estoy en clase, entonces pues no le he respondido. Sí, bueno, dígame. Sí. Sí, a mí ya me habían llamado, yo ya la había hecho, ya la había realizado. Sí, claro, me llamaron como de una empresa, creo que fue. Bueno, mujer, pero entonces si quiere me hace un favorcito. Pero podríamos, es que yo termino clase a las 4, me llama después de las 4. Sí. Es por lo que estoy en clase. Sí, porque estoy en clase. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, muchachos, qué pena se interrumpir.
Listo, Esteban, lo escuché. Entonces los neutrófilos, ya hablamos de ellos, que son estos, son las células que tienen que ver con la respuesta a las bacterias. ¿Quién habló, Ricardo? ¿Quién? No. Ah, bueno. Están los eosinófilos, que son las células que tienen que ver con las reacciones alérgicas parasitarias, y los basófilos con las reacciones crónicas y sobre todo de tipo inmunológico. Bueno, pasemos. Imágenes, pues esto pasémoslo, que eso luego lo detallaremos en forma más precisa cuando estemos. Bueno, esta es la segunda parte del tejido conectivo y la matriz extracelular. Ella lo que va a generar es un filtro de protección, de nutrición y inervación celular, y en ella ocurre pues lo que es la respuesta de tipo inmunológico. Ella genera ese fenómeno de amortiguar y oponer las fuerzas de tensión. Y en ella encontramos una serie de proteínas que están dentro como de esa matriz amorfa, que son las glicoproteínas multiadhesivas, que ellas fijan las células, la matriz extracelular, influyen mucho como en la organización del esqueleto que conforma este tipo de tejido, y además pues orientan también a las células que están generando ese fenómeno de migración. Siguiente. Las funciones de la matriz extracelular: brindar una resistencia y elasticidad, es un medio de transporte, proporciona sostenido unión a los tejidos, forma un comportamiento vasto y continuo dispuesto por todo el cuerpo, y tiene pues función defensiva. O sea, a nivel de la matriz extracelular estamos comentando que las funciones del tejido conectivo se realizan a través de esto, pues indudablemente de las células, pero que están sostenidas o soportadas en este elemento que es fundamental, que es la matriz extracelular. Sigamos. Bueno, la composición. Qué pena, muchachos, por la ausencia. Hoy sí estoy de una indisciplina. Que pensé que lo había conectado y no. Simplemente puse el cable en el computador y no lo conecté a la pared. Bueno, muchachos, entonces estamos hablando de la composición de la matriz extracelular, lo que se encuentra dentro de ella, que son las fibras de colágeno reticulares, elásticas, matriz amorfa. Y adicionalmente algo que consideran pues, independiente a algunos autores, que son las glicoproteínas adhesivas. Pero pasemos. Bueno, las fibras de colágeno es esto azulito de color como violáceo o color lila que se encuentra y que regularmente se expone así en forma ondulante, y eso es lo que hace es fortalecer el tejido conectivo, y es el tipo de fibras que con mayor frecuencia se encuentra.
ellas están conformadas por, en su interior, esas banditas y en su interior tienes una cantidad de microfibrillas. Regularmente se tiñen en una forma más bien tenue, y hay que utilizar en los momentos en que requerimos hacer un poco de énfasis en qué está sucediendo en ese tejido colágeno, se hacen coloraciones especiales. Paula. Mayerly. Sí, doctor. ¿Usted qué ha escuchado ese colágeno? Como que algo comercialmente usado o algo. Doctor, me repite de nuevo que no escuché bien. Estamos hablando del colágeno, de las fibras de colágeno. Yo le pregunto que si ha escuchado algo del colágeno, por ejemplo, de ese componente tipo comercial o algo con respecto al colágeno. Pues doctor, yo lo poco que he escuchado es que, pues sí, hay, como dice usted, productos comerciales, viene como, no sé, en polvo, hasta gomas, creo que vienen como de colágeno, sirve para la piel, el cabello, uñas, según he escuchado. Hasta las uñas, no, la panacea. El tema del colágeno, tiene ese colágeno a nivel de corazón, en su momento lo vamos a ver la importancia que tiene, porque el colágeno puede sufrir algo que llama una degeneración basofílica, y eso es parte como del producto de envejecimiento y de algún tipo de patologías. Hago el comentario del colágeno, por ejemplo, cuando se encuentra en el tejido dérmico, o sea, lo que está por debajo de la epidermis, y que regularmente se está reactivando, por ejemplo, a través de los fibroblastos. Pero indudablemente con el paso del tiempo, y si además le adicionamos factores del medio ambiental como son los rayos solares, ese colágeno no se va a producir en la forma adecuada. Entonces estas bandas ondulantes que tenemos van a disminuir en volumen. Entonces, ¿qué sucede? Ejemplo, donde está este punteadito, que si eso fuera, por ejemplo, donde comenzara la epidermis, y si esto está vacío, pues ¿qué hace? Que esto se va a deprimir, y es lo que va a formar lo que llamamos las arrugas, por la disminución del tejido colágeno, y es lo que se hace comercialmente, inyectando colágeno para rellenar estos sitios donde antes estaba. Y a nivel de algo de patología, como les comenté previamente, de producto del envejecimiento, es unos que hay en el colágeno a nivel de músculo cardíaco. Bueno, pasemos. Las funciones de las fibras del colágeno, entonces se observa en la contracción muscular, hecho que hace gran significancia en lo que corresponde a la función del músculo cardíaco, que es un músculo que tiene una actividad todo el tiempo desde el momento en que él comienza a generar su actividad más o menos a la 16ª semana, y en el cual permite realizar las actividades que le corresponden en forma dinámica de acuerdo a la exigencia. Ella lo que hace es crear el armazón que le da todo el sostén a los tejidos. Siguiente. Los tipos de colágeno son más o menos como unos 22 tipos de colágeno, pero en forma dogmática en nuestro cuerpo tenemos 6. Está el colágeno tipo 1, que es el colágeno más generalizado, ocupa el 90% de todo el cuerpo, lo encontramos en los tejidos duros, o sea, en lo que son los tejidos óseos, en los discos intervertebrales, lo encontramos también en la piel, tendones y córnea. Está el colágeno de tipo 2, que lo encontramos en los tejidos cartilaginosos, generalmente da resistencia, y también está presente en los discos intervertebrales, y también abunda en el cuerpo vítreo del ojo. Es dado que en algunos sitios se encuentran 1 o 2 tipos de colágeno y generan una potencialidad para realizar algún tipo de actividad. Está el colágeno de tipo 3, se relaciona con el sostén de los órganos, o sea, todo lo que se encuentre intermediando los órganos, formando parte como ese tejido conectivo que sostiene las células que le pertenecen a ese sitio, y se expande, y él está muy relacionado con el colágeno de tipo 1. Lo encontramos en los tejidos musculares, en las paredes de las venas, en la piel, en el intestino, bueno, etc. Vamos con el 4. El 4, presente en todas las membranas basales. Sabemos que todas las superficies epiteliales están soportadas sobre una membrana basal, y esa membrana basal está conformada por colágeno de tipo 4. ¿Y cuál es la función? Sostenimiento y barrera de filtración, donde le va a permitir, por ejemplo, en los vasos arteriales, que esa membrana basal que tiene colágeno tipo 4 no va a dar la posibilidad de filtrar componentes que están dentro del vaso sanguíneo, como es el plasma, como son las células, y pasar a otro espacio.
El 5 está presente en la mayoría de los tejidos y es un componente secundario que regularmente se asocia al tipo 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no. Pasamos al 7, donde forman miofibrillas de anclaje, todo lo que genera sostén y está por debajo de la membrana basal en el tejido dérmico, o sea, en la piel y en la vejiga. Hay algunos otros sitios donde tenemos un poquitico de colágeno 8 y 10, pero básicamente son estos 6, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7. Bueno, sigamos. Las fibras reticulares son las fibras que son delgadas, esta imagen nos lo muestra de una forma más perfecta, es entremalladito de hilitos o hilitas de color negro. Ellas no forman grupos, sino que las fibras están dispuestas en forma individual, son finas redes, ellas en su mayor parte están compuestas por colágeno de tipo 3 y recubiertas por protoglucanos y glucoproteínas. Ellas son unas redes que van a rodear, por ejemplo, lo que mencioné inicialmente, que están rodeando siempre las células adiposas, de ellas se fijan en este tipo de redes. También las células musculares por debajo del endotelio y lo que le va a generar es rigidez a ese sitio. Y forman lo que ya hemos mencionado en diferentes momentos, lo que es el retículo del tejido linfoide, como por ejemplo en los ganglios linfáticos y en el vaso, el timo, que no lo había mencionado, también en la médula ósea. Bueno, siguiente. Las fibras elásticas son esas hebritas que también son endoladitas que regularmente terminan en punta y ellas se forman o secundariamente son determinadas de células que secretan moléculas de proteína de tipo tropoelastina. Las vamos a encontrar en el tejido dérmico, en el tejido pulmonar, donde ellas se ramifican en forma de red y le va a dar, dependiendo del sitio anatómico y en mayor o menor proporción, ese componente de elasticidad, como sucede en la superficie alveolar, que les permite que los alvéolos, en el momento que se inspire el aire, el alvéolo aumenta de tamaño y eso lo puede hacer a través de la presencia de las fibras elásticas y vuelve otra vez a tener otro tipo de dilatación de ese saco alveolar en el momento que hacemos la expiración. Importantísimo, que creo que lo mencionamos cuando estamos en el sistema respiratorio, que estas fibras elásticas en este proceso, por ejemplo, del COVID, por esa respuesta inmunológica, digamos, exagerada, que eso es lo que se trata de hacer con él, que sea medianamente la respuesta, y por eso se utilizan, por ejemplo, los corticoides, porque una respuesta exagerada lo que hace es dañar las fibras elásticas. ¿Y eso qué genera? Pues que los alvéolos ya no se van a dilatar y entonces va a generar ese proceso de no difusión del oxígeno. Y es lo que sucede también en los pacientes con el EPOC. Como siempre, los fumadores, siempre hay una respuesta inflamatoria todo el tiempo, terminan destruyendo estas fibras elásticas y lo que hace es que esos alvéolos, como cuando rompemos las fibras de un caucho o una goma o un globo de inflar, que lo estiramos tanto que él queda estirado, se rompen las fibras elásticas y eso sucede en el EPOC. Los alvéolos están dilatados y no tienen la capacidad de contraerse para poder generar ese fenómeno del flujo de aire hacia afuera. Bueno. Imaginen que ellas tienen la capacidad de aumentar hasta un 150% de la longitud que ellos tienen, o sea, tienen una capacidad muy significativa de dar ese fenómeno de elasticidad. Pasemos. Pues entonces la matriz amorfa es la que va a ocupar todos los espacios, es como todos los espacios en los cuales que hay entre las fibras, y su componente principal son los proteoglucanos y ella contiene agua, sales y algunas sustancias que son de bajo peso molecular. Además, como habíamos mencionado, tiene glucoproteínas multiadhesivas. Siguiente. Los proteoglicanos que están en esa matriz amorfa se componen entonces de glucosaminoglicanos en un 95%, con hidratos de carbono. Ellos son unos polímeros de disacarios, se clasifican según los disacarios en 5 grupos principales, como son el hialurano, el conduitinsulfato, el esmaltansulfato, el queratansulfato y el heparansulfato. Las glucoproteínas adhesivas van a generar este tipo de actividad de adhesividad y son las que van a contribuir el anclaje o la adherencia o el pegarse los epitelios a la matriz extracelular y formar parte de las membranas basales.
Hay algunos tipos de patologías que esas membranas basales de los epitelios o de los vasos sanguíneos tienen una gran importancia y en eso pues juega un papel fundamental este tipo de glucoproteína. Bueno, pasemos. El tejido adiposo, la función principal es el depósito de energía. También actúa como órgano endocrino y algunos sitios también tienen, digamos, como almohadilla o protector de tipo mecánico. Y hay dos tipos de tejido adiposo. El blanco, que es el unilocular, que representa la mayor parte del tejido adiposo del adulto, y el pardo es el que lo encontramos en algunos sitios, como por ejemplo la glándula suprarrenal, y también a él se le denomina tejido adiposo multilocular, porque él tiene muchas gotas de lípidos, pero muy pequeñitas. Siguiente. Bueno. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Quién quiere seguir? Mayeli, ¿usted me iba a averiguar algo? No. Ricardo, ¿iba a averiguar algo? Ah, no, en Vejiga. Doctor, sí, yo iba a averiguar algo, pero no encontré. No sé. encontró nada. No, señor, no. Listo, Esteban. No, usted no tenía nada para averiguar, ya estaba claro, ¿cierto? Bueno, listo. Bueno, ¿quién quiere hablar de tejido muscular? Hacer la introducción de eso. Dicen. Vale. Paula está ahí. No, con Paula ya hablé. Mayeli también. Ricardo también está ahí. Ángela Daniela. Espinosa. Ángela. Doctor, ella fue la compañera que le pidió el permiso de no asistir hoy. Sí, ya, permiso. El día 22. Listo, ya, qué pena. Sin manotos, es que se me olvida. Gine, yo sí. Yulisa. Sofía, sí. Marcela. Arcos. Marcela. Aquí, doctor. Ginette Marcela. ¿Dónde está? Que no la vi. Marcela. Bien, doctor. Es Ginette Marcela. De pronto por eso no. Dice aquí en la lista, no, en la lista no dice Ginette, sino que era la lista inicial. Bueno, Andrea. Sí, ya. Listo. Y André Felipe Acevedo. Andrea ya fue. Hola, Andrés. Ya, listo. Bueno, ¿quién quiere hacer este comentario de tejido muscular de ustedes? Andrea tiene una cara de sí. Está que se habla. Dale, Andrea. Pues principalmente que tenemos 3 tipos de músculos: el músculo liso, el músculo estriado y el músculo cardíaco. Andrea, que van a... por favor, de pronto un poquito más altico. Sí, señor. Que existen varios tipos de tejido muscular. Tenemos el músculo liso, el músculo estriado y el músculo cardíaco, que van a tener un origen mesodérmico y se van a encargar del movimiento de las distintas partes del cuerpo y de dar forma a los órganos internos. El músculo estriado pues, va a ser controlado de manera voluntaria, el músculo liso de forma involuntaria, al igual que el músculo cardíaco. Y que pues van a tener una inervación por medio del sistema nervioso autónomo. Bueno, siguiente. ¿Sigo, doctor? Sí, Andrea. El músculo liso, que está formado por unas fibras musculares lisas que corresponden a células fusiformes, uninucleadas y delgadas. Y, como había dicho anteriormente, pues está regulado por el sistema nervioso autónomo, que es involuntario. Forma la porción contráctil de los vasos sanguíneos y de diversos órganos, huecos y tubulares. El músculo estriado, que va a ser un... Andrea, perdón, un momentico que le interrumpa. Un momentico. Sí, doctor.
Daniela Domínguez. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, Daniela. No quería llamarla. Alexandra Delgado. Alexandra Delgado. Es que ella es quien está presentando, entonces dijo que le tocaba salirse de la presentación para poder hablar. Pablo, no le entendí. ¿Qué me dijo? Que Ginette, ella es la que está presentando, doctor. Entonces dijo que para poder hablar le toca dejar de presentar y meterse a la llamada. Ya, pero, o sea, yo estoy llamando a Alexandra Delgado, ella es la que está presentando. No. Entonces, no, yo estoy llamando a Alexandra Delgado. Uy, Alexandra ya tiene 3 fallas. María Camila Cortés. Dígame, doctor. María Camila. Dígame, doctor. Bueno, devuélveme la diapositiva un momentico, por favor. Esa. Nos están mencionando que el músculo liso lo vamos a encontrar en órganos huecos. Ejemplo, dígame. En el esófago, doctor. Dígame a 12. 12. 12. Va, suave. Pero no me va a decir esófago, porción proximal, meridistal. Pues sí, doctor, prácticamente la mayoría del sistema digestivo, el estómago, el intestino, colon, ¿Qué más? tráquea, la faringe. No, la tráquea no es un órgano, es una estructura. Bueno, sí, tiene razón, doctor. Digo, son órganos. El sistema vascular, como las venas, arterias. No, eso no son órganos. Estoy diciendo órganos. Pues digamos, bueno, no son conductos. Ricardo estaba buscando ahorita algo de eso. Señor. ¿Dónde andaba Ricardo? No, estaba aquí en la playa. Y fue casual. Esa... ¿Qué dije, Ricardo? No, doctor, no escuché. Es que lo estoy diciendo a su compañera María Camila, que con usted hace un momentico hicimos mención de uno de esos órganos huecos y que usted iba a averiguar algo de él. Entonces le estoy allá como induciendo a ver si de pronto se acuerda cuál fue el órgano en el cual usted estaba buscando, si tenía células fagocíticas normalmente y que si tenían algún nombre. Entonces Camila está ahí pensando. O Camila, pregúntele a Ricardo a ver. No, doctor, la vejiga, él había mencionado. Exactamente, la vejiga urinaria. Y otro que se encuentra debajo del hígado. Doctor, la vesícula. Exactamente, la vesícula. Esos son órganos huecos, ¿cierto? Y tubulares es lo que de pronto mencionaste ahora. Por ejemplo, lo que son los vasos sanguíneos, son tubos, ¿cierto? Todo ese corresponde al sistema respiratorio, es una serie de tubos. Listo, perfecto. Quería pues hacer como comentario. En la piel es posible que se encuentre músculo liso. Doctor, sí, creo. Sí, ¿en dónde? ¿En qué parte? Bueno, no me retracto porque no sabría decirle, la verdad, no sé. Bueno, María Camila, búsquelo. A ver en la dermis, en qué sitio se encuentra músculo liso. Averígüelo para poder dar como la explicación de eso. Listo, José. Listo, Andrea, sigamos. Ya pasemos entonces. Pasamos a hablar del músculo isquial, que es un músculo que se controla voluntariamente, tiene células alargadas con múltiples núcleos y tiene estrías longitudinales transversas. Forman los músculos que se mueven parte del esqueleto y es estriado.
también tiene una función sin esfuerzo consciente. ¿Listo? Digamos. Aquí nos van a hablar sobre todos los componentes que tiene una fibra muscular, donde la unión de todos los elementos se llama sarcómero y es el que se va a contraer para generar el movimiento. Y dentro del sarcómero pues ya podemos encontrar los filamentos gruesos y los filamentos delgados de actina y miosina, y también los diferentes discos Z, y entre otras estructuras. También vemos el sarcolema, que es la parte que recubre a todo el músculo y va a servir como protección, y también sirve como un gradiente de iones, y los túbulos T, que son unas invaginaciones de ese sarcolema, que van a permitir el paso del calcio al interior de la fibra para que se genere la contracción del sarcómero. Doctor, Sí. ya usted lo que usted me dijo, y los pelos como tal para ayudar en la piloerección. Exactamente. Se encuentran alrededor de los folículos pilosos y por eso es que los pelos tienen movimiento, que llaman lo que es la piloerección, como parte del mecanismo de defensa. Exactamente. Listo, mujer, muchas gracias. Andrea. Andrea, ¿qué nota le pongo? ¿Cómo así? Sí, yo les estoy poniendo nota, claro. Yo les pongo nota por la intervención de cada uno. Por eso les voy preguntando. No sé, doctor, lo que usted considere. Sí. ¿A quién le preguntamos? ¿Qué dice Andrés? Cinco. Listo. Venga, muchachos, quería mostrarle, Esteban, estamos por ahí, ¿cierto? Bueno, ahí está pues el grupo. Me voy acá al correo. Sí, claro, aquí estoy. Sí. Esto. Aquí tengo histología, histología, histología. Son estos cuatro, ¿cierto? Estas cuatro observaciones. ¿De acuerdo? No estamos viendo la pantalla. Ah, en verdad que lo están compartiendo. Qué pena, lógico. Bueno, o solamente les cuento. Hay uno que, digamos, que hizo María, otros son Simón, Ginés, yo ya los estuve mirando, y Mayerly. ¿De acuerdo? Yo los voy a revisar ya. Y, a ver, cuénteme cómo es el horario de ustedes mañana de clases. Doctor, mañana tenemos permiso académico en la mañana porque hay un encuentro interfacultades, y en la tarde tenemos de 2 a 4 con usted y de 4 a 6 con el doctor Fernández. O sea, complicado. Bueno, hagamos algo. Yo voy a revisar. Venga, Simón, es que tengo aquí el que dice Simón aquí, Garay. Esteban, de pronto me podría hacer, y de pronto me envía, puede ser para el WhatsApp o acá el correo electrónico, en una forma objetiva, digamos como para yo tener, para ser más diligente en el momento que nos encontremos, algo más objetivo con respecto a las preguntas que consideran que no se habían socializado, para yo revisar. Listo, doctor. No, espéreme un momentico, hagamos algo. Nos quedan 10 minuticos. Espera un momentico, yo abro aquí algo y ya le voy a decir qué hacemos. Si quieren me dejan compartir. Ya, doctor, ya puede compartir. Bueno.
Ah, ahí están viendo, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, bueno. Si quieren, volvemos a ver. Aquí están las preguntas. Una de las siguientes características histológicas de la pared alveolar. Yo las voy pasando y me dicen en cuáles son las observaciones y yo las leo luego con juicio y determino entonces para tener el momento que nos encontramos algo más objetivo y que sea más de realizar, no de analizar. ¿Sí? ¿Me dicen cuál, por favor? A ver, en esta dos son características del epitelio cilíndrico estratificado, que vimos en el concepto general de los epitelios al principio. La otra no es característica de los bronquiolos Buenas tardes. terminales. ¿Cómo? ¿Me escucha? Por ejemplo, en Sí, esa ya. pregunta del epitelio cilíndrico estratificado, pues yo tengo una observación y es que ese epitelio tampoco tiene función de absorción, únicamente tiene de conducción y de protección. Y tampoco es de la laringe. Entonces sería dos respuestas. Eso. ¿Listo? Sigamos. ¿Cuál otra? Y aquí en adelante. Doctor, por ejemplo, esa pregunta de que no es característica de los bronquiolos terminales, la respuesta dice recubierto de epitelio plano, pero esos bronquios tampoco son los que hacen transición de la conducción del aire y el intercambio gaseoso, entonces digamos que se podrían dos. Hace la transición de conducción del aire y el intercambio gaseoso en ese sitio donde se comienza a generar a generar el inicio del intercambio gaseoso. ¿Cómo? Pero es que, pues eso no se supone que es en los bronquiolos respiratorios. Es que de los bronquiolos respiratorios sigue los terminales, o sea, los que ya tienen una intermediación muy cerca cuando ya se van a formar los conductos alveolares. De otra manera, la reviso. O sea, yo no, de eso no voy a hacer análisis en este momento para ver si revisamos todo lo que es de hacerlo y yo reviso y luego entonces les tengo algo concreto. Listo. Sí, sigo. Un ejemplo. ¿Cuál de las proteínas de surfactante interviene en la defensa del huésped? Una sola letra mayúscula. Esto realmente no se encuentra en el libro. ¿Se acuerdan que yo les hice como un capítulo aparte de otra presentación y luego se incluyó la que tenían pues, los compañeros, donde les hablé pues, de las proteínas que tienen algún tipo de... El tipo de proteínas que tienen diferentes tipos de responsabilidades ante la presencia del surfactante. Con eso de pronto quiero aclarar algo, es que la idea básica es que en el momento previo de la clase, pues al menos haber como mirado, como una leidita o algo en el texto guía que nosotros tenemos. Si se vuelve y se revisa con más detalle y mediante otro tipo de instrumentos en la clase donde se amplifican en alguna forma y que es parte pues indudablemente como de este proceso que se hace de socialización y de todas maneras pues que se cuenta con el soporte, pero de todas maneras eso yo lo reviso pues y de pronto podría ser una de las preguntas la opción esta de que pues en el libro de Jenny Cerezo no se encuentra. Bueno, me hacen comentario cuál otra más para yo revisar para hacer el análisis.
muchachos, entonces. O reviso pues yo solo y luego nos reunimos. Pero yo quería que al mostrarles esto me dijeran algo de las preguntas que de pronto no formaban parte como de la temática. O de pronto Esteban me las hace conocer y me las escribe. Listo, doctor. Sí, las analizamos Sí. y las enviamos. Sí. ¿Cómo, Esteban? Qué pena. Claro que sí, doctor. Las analizamos y se las Sí. enviamos. Y bueno, y listo, y buscamos la forma. Si de pronto, por ejemplo, no tiene que ser todo el grupo, los que fueran que de pronto el sábado existe un espacio, pero nos reunimos por ahí una media horita, en la cual lo haríamos muy rápido porque yo ya he revisado cuáles son las de corregir y si son de corregir o no de corregir. Y vamos concretamente, yo abro el examen y miramos dentro del examen y hacemos las correcciones pertinentes. Y con respecto a la objetividad de algunas preguntas que aparentemente la temática no formaba parte del examen, las revisamos indudablemente. Por supuesto que sí lo hacemos, ¿sí? O sea, el espacio se lo buscamos, ya pues me manifestaron la inquietud y solamente me falta que me amplifiquen un poquito cuáles son los temas concretamente y lo hacemos, por supuesto. ¿Sí? Listo, doctor. ¿Están de acuerdo, muchachos del grupo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces los dejo. Quedamos pendientes entonces.